Vamos a ver otro ejemplo de serie de Fourier, en este caso de senos. El teorema de convergencia para una serie de Fourier de senos, es decir, en el que una función en un intervalo 0L lo descomponemos en suma de series seno, suma de funciones seno, perdón, con frecuencias múltiplo de la frecuencia fundamental, que es pi partido por L, es decir, con frecuencia pi partido por L, el doble, etcétera, etcétera, coeficientes calculados de esta manera. Cuando queremos sustituir la función f por su serie, vemos que la serie converge de esta manera. Entonces, en los puntos interiores del intervalo en los que la función es continua, si f es de clase C1 trozos, serie y función nos van a dar el mismo valor. En los puntos en los que la función f es discontinua, puntos interiores, la serie converge al valor medio de el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Y en los extremos del intervalo, la serie siempre toma el valor 0 independientemente de lo que valga la función f. Entonces se vea que el seno, pues en 0, por ejemplo, se anula. Y cuando t vale l, pues al tener aquí un múltiplo de pi también se va a anular. Bien, pues, y aparte tenemos otro resultado que nos dice que la energía de la señal f, de la función f, se puede escribir como suma de los cuadrados de las amplitudes de estas ondas seno, con lo cual podemos interpretar las amplitudes como energías al cuadrado, como energías de las ondas seno que constituyen la señal f. Y nos dicen una cosa peculiar, vamos a hacer el desarrollo en serie de Fourier en senos de la función coseno. Es decir, vamos a descomponer una onda coseno en ondas seno. Y nos piden que estudiemos la convergencia. En este caso, como el intervalo que nos dan es 0pi, el valor de la longitud del intervalo es pi. Pues lo sustituimos en estas expresiones y vemos que hay algún tipo de simplificación agradable. Para aplicar el teorema necesitamos saber si f es de clase C1, pero es que el coseno es de clase C infinito en cualquier intervalo, con lo cual, pues muchas de estas salvedades no las vamos a tener. Entonces, en particular, por ejemplo, no hay puntos en los que la función sea discontinua, con lo cual el caso 2 desaparece. Entonces, el estudio de su convergencia es bastante sencillo. En los puntos interiores del intervalo 0pi, la función y la serie de senos nos dan el mismo valor, pero en los extremos la serie nos da siempre el valor 0, a pesar de que en un extremo el coseno en 0 nos da 1 y el coseno en pi nos da menos 1. Es decir, no tenemos los mismos valores, los que nos da la función y la serie en los extremos. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta, que es lo que vamos a llamar fenómeno de Gibbs. Y aparte tenemos la identidad de energía, que en este caso concreto, pues lo que nos va a ocurrir es que tendremos que hacer la integral. La vamos a hacer aquí. Tenemos que hacer la integral del cuadrado de la función, que es coseno cuadrado. La primitiva de coseno cuadrado la podemos calcular de esta manera, teniendo en cuenta que el coseno cuadrado se puede escribir utilizando el ángulo doble, mientras que esta integral no es directa, esta sí que lo es. La primitiva de un medio es t medios y la primitiva de coseno de 2t es seno de 2t partido por 4 unido al 2 este que tenemos aquí. Entonces, cuando sustituimos aquí pi y 0, pues los términos en seno de 0, seno de 2pi se nos van a ir, 0 partido por 2 se nos va a ir y solamente nos va a quedar el término pi medios. Con lo cual sacamos una conclusión interesante, y es que esta suma, que no tenemos todavía, al irse los factores un medio, va a tomar el valor 1. Entonces, tenemos aquí un resumen de lo que ya sabemos de esta función sin conocer la serie, que es lo importante. Tenemos que la serie de esta función nos da el valor coseno, lo mismo que esta función, en el intervalo abierto 0pi, y en los extremos nos da el valor 0 en vez de dar el valor 1 o menos 1 que correspondería a estos extremos. Vamos a calcular el desarrollo. Para ello tenemos que hacer estas integrales, la integral de coseno de t por seno de n por t. Y podemos utilizar aquí las expresiones para hacer estas integrales. La más habitual se puede hacer integrando por partes dos veces, pero creo que es más cómodo utilizar suma y diferencia de seno de suma y diferencia de ángulos. Es decir, aquí si cogemos el seno de nt más t, es decir, n más 1 por t, y seno de la diferencia nt menos t, esta integral va a tener un integrando que se puede integrar de manera inmediata, esto que tenemos aquí, porque la primitiva de el seno de n más 1t es coseno de n más 1t dividido por n más 1, y lo mismo con
el seno de n menos 1 por t, entre pi y 0. Bueno, pues vamos a simplificar esto. En pi tendríamos este valor y en 0 tendríamos coseno de 0, 1. Tendríamos este valor 1 partido por n más 1 y 1 partido por n menos 1. Esto se puede simplificar un poco más, como ya sabemos. Recordemos que el coseno en los múltiplos pares de pi, es decir, 0, 2pi, etcétera, etcétera, da 1, y en el coseno de los valores múltiplos impares de pi, es decir, pi, 3pi, da menos 1. Con lo cual esto lo podemos agrupar de esta manera. Esto es menos 1 elevado a n más 1 y esto es menos 1 elevado a n menos 1 cuando lo evaluamos en pi. Bien, esto lo podemos simplificar un poquito más. Esto lo podemos escribir como menos 1 elevado a n por menos 1 y este igual. Menos 1 por menos 1 partido por n. En realidad sería dividido por menos 1, pero multiplicar y dividir por menos 1 es lo mismo. Entonces vemos que los numeradores son iguales. Simplificamos esta retahíla de menos 1 porque es demasiado larga, de esta manera, y lo que decía, al tener el mismo numerador podemos agrupar de la siguiente manera estos dos términos. Vamos a reducir a común denominador, el numerador va a ser el mismo y al sumar las fracciones nos queda 2n partido por n cuadrado menos 1. Bien, aquí fijaros en que hay términos que se nos van. Si n es un número impar, aquí queda 1 menos 1, es decir, 0. Es decir, estos coeficientes, cuando n es impar, van a ser nulos. En cambio, cuando n es par, ahí tenemos 1 más 1, 2, es decir, tenemos 4 por n en el numerador. Bien, entonces ya podemos escribir esta serie, sus coeficientes, si no fuera porque hay un coeficiente aquí que se nos escapa, que es el coeficiente correspondiente a n igual a 1, porque al tener aquí un 1 en este denominador, 1 menos 1, 0, pues tendríamos una determinación como mínimo. Entonces, el coeficiente b sub 1 lo voy a calcular aparte. Hombre, podemos sospechar que como todos los impares son 0, el b1 va a ser 0, pero bueno, por si acaso, por seguridad, lo calculamos. Entonces tenemos coseno de t, seno de 1 por t, hacer esta integral, que además es fácil, porque el integrando es simplemente seno del ángulo doble. La primitiva entonces será el menos coseno de 2t partido por 2, y cuando subimos aquí pi y 0 queda coseno de 2pi 1 menos coseno de 0, que es 1, con lo cual esta integral se nos va. Y entonces podemos escribir ya todos los términos de esta serie. En esta serie los términos impares se nos iban, como ya sabemos, y solamente nos quedan los coeficientes pares. Tenemos la suma toda escrita de esta manera. Esto lo podemos escribir de una manera elegante, es decir, si n solamente puede ser par, podemos cambiar n por un número par, por ejemplo 2m, o 2n ya abusando un poquito de la notación. Entonces, si sustituimos n por 2n, ya solamente estamos contando los pares. Entonces, en vez de n cuadrado tendríamos 2n al cuadrado, en vez de n tendríamos seno de 2nt y en vez de 4n tendríamos 8n. Entonces ya tenemos escrito esto de una manera un poquito más elegante que lo anterior. Bien, entonces ya tenemos una serie para la función coseno que toma los mismos valores que el coseno, salvo en los extremos del intervalo 0 y pi, porque esta serie se anula en esos extremos, mientras que en 0 el coseno vale 1 y en pi vale menos 1, que es lo que hay que tener en cuenta. Bien, pues lo que decía, ya tenemos este resultado debido a la convergencia de la serie y lo podemos ver. Aquí tenemos la función coseno, su gráfica, y la serie en los extremos 0 y pi se va al valor 0 en vez de al valor 1 y menos 1 que corresponde. Entonces, si sumamos término a término esta serie, lo que sucede es esto que vemos aquí. Veis que en la zona central, en los puntos interiores, al sumar más términos, la serie se va pareciendo a la gráfica de la función, pero en los extremos 0 y pi, veis que aquí empieza a oscilar bruscamente, sobrevalora el valor de la función antes de caer a 0 y lo mismo sucede aquí. Bien, pues esto es lo que llamamos fenómeno de Gibbs, que hay que tenerlo en cuenta cuando sustituimos la función f por su desarrollo en serie. Entonces podemos pensar que esto es culpa de que aquí solamente sumamos unos pocos términos, pero aquí si sumamos
muchos más términos, veis que ese comportamiento persiste. Bien, entonces lo que os decía, tener cuidado que si sustituimos la función f por su desarrollo en serie, nos va a dar los valores correctos en los puntos interiores, pero en los extremos nos da resultados incorrectos. Y es lo que decía que llamamos fenómeno de Gibbs. Vamos a utilizar la identidad de la energía para obtener alguna suma notable. Habíamos visto que 1 era la suma de las amplitudes al cuadrado de las ondas seno de la serie. Bueno, pues sustituimos los coeficientes, las amplitudes, las elevamos al cuadrado y esto nos va a permitir obtener una suma notable. Desarrollando esto un poco, nos queda n cuadrado, denominador al cuadrado, 64 y pi cuadrado. Entonces, pasándolo al otro medio, al otro lado, tenemos la suma de esta serie. Bien, pues que una serie que por los procedimientos que tenemos de cálculo hasta la fecha, pues no podríamos sumar.